Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya como todos los martes en punto de las 7 en Parafarseando, y esta tarde les saludo yo porque no ha llegado Damaris. Como es la lluvia, la primera lluvia que cae fuerte en los últimos 10 días, creo, pues la ciudad siempre sufre de caos vial. Entonces, bueno, pues estamos esperando que llegue Damaris, que llegue nuestro invitado de hoy, que es Arturo Montero. Pero como empezamos ya el mes patrio, tenemos hoy como invitada a alguien que hacía mucho que no salía del armario para visitarnos, y estoy hablando de Micaela Cruz. Micaela Cruz nos va a hablar un poquito acerca de este mes patrio en el que estamos. Y Jorge, ¿por qué no empezamos con Micaela entonces? Martes nubladito y las sábanas me atrapan y se me enredan en el cuerpo, como si quisieran evitar que me acerque yo al armario. Los martes nublados están hechos para la cama, pero en otra variedad, como bien canta Mecano. Y si esta no se da, pues toca desenredarse y saltar para llegar al armario. En el salto del tigre me quedo con media sábana enredada en el cuerpo, y al abrir el armario con media tecla de fuera, el espejo me devuelve una imagen que me es vagamente familiar. ¡Ah, caray! ¿Un déjà vu? ¿A quién me recuerda? ¿Quién es esta mujer india que veo envuelta en una sábana blanca? ¡Ay, pero sí es la Patria! La suave Patria hecha mujer, con su piel morena y la mirada serena. Empecé a revolver el armario, busqué entre fotos, papeles, sombreros, chanclas y perfumadas cartas de amor, hasta que finalmente encontré mis antiguos libros de texto gratuitos de primaria. Los tomé entre mis brazos, los sujeté con fuerza a mi pecho y a voz en cuello grité: ¡Patria! 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 Armario, llévame al lugar en donde se encuentra mi patria. La tengo perdida, se me va diluyendo más y más, sobre todo después de haber sido oficialmente informados de que hemos sido saqueados. ¡Ay, patria mía! ¿Dónde has quedado? Psst, psst. Acá estoy, Micaela. Ven, métete al armario. Gritas más fuerte que la Llorona. ¿No ves que no quiero salir porque tengo miedo de que me vayan a reformar? Ya no más falta que me quieran blanquear como a Michael Jackson. Que en paz descanse. Hacerme güera y cortarme el cabello con Patriz, o lo que es peor, con Alfredo Palacios, para salir en la tele y seguir meneando a México. Aquí dice 19,700 pesos. Y aquí dice 19 nuevos pesos 70 centavos. ¿Los precios? ¡Caray! Señora, es el mismo. Oiga, yo oí que los nuevos pesos van a salir hasta 1993. Sí, así es. Solamente que lo estamos poniendo de las dos formas para que ustedes se acostumbren. Los precios con nuevos pesos no son más altos ni más bajos. Solamente son más cortos. Mire, es muy sencillo. Usted solamente recorre el punto a la izquierda 3 lugares. A ver, 18,000 pesos más 33,000 pesos más 3,000 pesos son 54 nuevos pesos. 54,000 pesos. 54 nuevos pesos. Lo ve. Buenas tardes. Es más fácil. Nuevo peso. Más práctico. Y más sencillo. ¡Mes antiguo! Mi Tlaloc bendito, que te agarre otro huracán peor que el Kena. Patria querida, no andes diciendo eso. Si tú eres patria madre, la mujer protectora y fuerte, la que tiene los brazos abiertos, la que sostiene en su mano un libro del que se desprende la sabiduría para el pueblo, la mestiza orgullosa de su sangre india, a la que le ondea el cabello junto a la bandera tricolor que sostiene con su mano izquierda. Ay, Micaela, vente. Vamos a dar una vueltita por la patria. Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se
se lleva México en la piel. Como el buen tequila hecho en Arandas, o toda la miel de Yucatán, y en aguas calientes deshiladas, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México. Pero qué maravilla de diversidad. Cuánta fruta, cuántos elotes, cuántos ríos y cerros verdes. Segurito todavía no daban concesiones a las mineras a cielo abierto, ni derramaban cianuro en los ríos. No se privatizaban las playas, ni había zonas francas, no se morían las abejas, ni aparecía Monsanto. Teníamos esperanza y también identidad, y sentirnos mexicanos era más que ponernos la verde o ponernos negros con tequila blanco, que ya ni mexicano es. Ay, suave patria, qué lejos estamos de aquellos tiempos. Desde el TLC nos cargó el payaso. Nos obligaron a violar a los ejidos y con ellos las tierras campesinas, por las que tantos hombres y mujeres lucharon en la revolución. Nos quisieron hacer nuevos y liberales, globalizados, comiendo maíz transgénico y comida de franquicias. De no ser por los zapatistas, nos hubieran borrado a todos los que llevamos sangre india o nos hubieran convertido en parque temático. ¿No ves que ya nadie se conmueve con las víctimas de tanta corrupción, ni con los pobres, ni con los jóvenes sin horizonte, ni con tanto feminicidio? Ay, Mica Cruz, ¿qué les pasó, pues? La patria, así como me pintan, soy yo, india, mestiza, mujer, campesina y rural, no solo urbana. Y ustedes mareadas con tanta chichi postiza, con tanta belleza, con tanta moda carísima de París, tanta tecnología y astrología, que si hay que vivir el presente, que si todo es perfecto, que hay que decretarlo, que si que si medito. ¿No será que con tanta información se me apendejan? ¿No serán que han dejado de ver, mareadas con tanta luz azul salida de la televisión, computadoras y celulares androides, por donde las va a venir a visitar el Big Brother? Y mientras nos apendejan con tantas lucecitas, nos sacan desde la pantalla una serie de obras que parecen salidas de un teatro fantástico, y no el de Cachirulo. Nuevos aeropuertos, segundos pisos, trenes balas, toda una revolución energética y mucho, mucho negocio. ¿Cómo no se va a menear México? Va a ser una rebatinga peor que en la venta nocturna de Liverpool en víspera de Navidad. ¿A poco tú estuviste en el informe, querida patria? Y yo que pensé que no te habían dejado entrar porque ni vas vestida de Dior, ni tienes chofer que te espere en el Zócalo, aparte de que había tan pocas mujeres entre los asistentes. Pues sí fui, ni siquiera necesité disfrazarme para pasar desapercibida. Lo más triste es que ya nadie me reconoció. Y muy contenta ya de que hayan llegado finalmente sanos y salvos, ¿no? Aquí estamos. Damaris Tamborrell y Arturo Montero. Pues ya estamos por acá después de casi sacar los remos. Sí. Hola Rebeca, hola Andrés, buenas tardes. Hola Arturo, gracias por acompañarnos. Bueno, y tenemos a Arturo el día de hoy porque nos va a presentar un proyecto que a mí en lo personal se me hace importantísimo para la ciudad de Puerto Vallarta y para toda el área de Bahía de Banderas. Estamos hablando de la Cineteca Nacional, que abre de alguna manera una filial en Puerto Vallarta, ¿no es así, Arturo? Sí, la Cineteca Nacional, una de las instituciones más importantes relacionadas con el cine de este país, abre una red, o se logra concretar una red con el Instituto Vallartense de Cultura de exhibición, un circuito en donde vamos a poder tener acceso a una serie de muestras, de archivos fílmicos. En este caso, lo que se está programando durante estas semanas en el Instituto Vallartense de Cultura, que son archivos restaurados, masterizados de los 70s y de los 80s. Eso en esta muestra que se está programando actualmente, pero La de cine mexicano 70-80, pero posteriormente a un archivo fílmico mucho más amplio de todo lo que esté programando la Cineteca, que
el Instituto Vallartense de Cultura esté dentro de esa red para que pueda ser exhibido aquí en la ciudad, en el auditorio del Centro Cultural Cuale, ¿no? Hijo, eso está interesantísimo y además tanta falta que le hace a esta ciudad, esa calidad de cine. Sí, estamos hablando de que, bueno, la Cineteca es la institución más importante en cuanto a archivo, sí, ¿cómo no? En cuanto a catálogo, en cuanto a restauración, en cuanto a muchas cosas que al cine mexicano lo hacen que se preserve, ¿no? O sea, si a las cadenas comerciales de repente el cine mexicano no les interesa por un asunto de taquilla, bueno, la Cineteca y la institución, el IMCINE y otras agrupaciones alrededor de ella, hacen que tenga como sentido. Entonces la Cineteca es el lugar en donde todo esto que no sale en la red comercial de exhibidoras, pues sale ahí. Entonces tener como un enlace en el Instituto Vallartense de Cultura, o sea, que se haya concretado ese vínculo y esa colaboración, es muy importante porque por lo menos vamos a tener acceso a un cine diferente, a un cine mexicano, en este momento un cine mexicano pues clásico, ¿no? 70s, 80s, pero posteriormente seguramente vamos a tener acceso a un cine mexicano actual que se está produciendo, que existe, que creemos que a veces no existe porque no lo vemos en la cartelera de estos cines comerciales, y eso es lo que hace que el cine mexicano de repente no levante, no trascienda, ¿no? Pero ahí están las muestras y los diferentes festivales en donde se está generando y está dando de qué hablar, ¿no? Si no por alguna razón no tuviéramos a los máximos exponentes del cine, claro, a nivel internacional, mexicanos, ¿no? Así es, lo que pasa es que el cine comercial pide, los costos para llegar al cine comercial son muy altos, ¿no? Y muchas veces estas películas que son muy buenas no alcanzan a tener la capacidad de esa exhibición no lo quieren hacer los cines pero comerciales. Aparte también hay un fenómeno, ¿no? Yo me acuerdo, el cine mexicano tenía como su época de oro, ¿no? Todas estas, pues estos cines de charros y del Indio Fernández y, ¿no? Todo ese cine de oro, y hasta así se anuncia, ¿no? La época de oro del cine mexicano. Y después, a mi memoria, digo que no es parámetro, pero recuerdo ese cine, por ejemplo, de ficheras. Sí. Pero nada más. Entonces, a mí se me hizo muy interesante, por ejemplo, encontrarme con que esta muestra va a ser cine de los 70s y de los 80s. Así es. Porque pareciera que en los 70s y los 80s no se hubiera producido cine en México. Pero sin embargo, sí. Bueno, estamos viendo lo que se está presentando, la de Mariana, que se me fue la semana pasada, que me moría de ganas de verla, la verdad. Y no la he visto, Mariana, que está basada en la de las batallas del desierto. Son estas películas que ahí están y que no las pasan tan habitualmente. No las pasan ni habitual ni deshabitual, nada más pasan películas como Spider-Man o cómics, bueno, aquí menos, pero digamos en ciudades grandes, Guadalajara, Monterrey, me supongo, no conozco mucho de Monterrey y Guadalajara, Ciudad de México conozco. Sí hay algunos cines que la Cineteca evidentemente en Ciudad de México, ¿no? Pero aquí pues no nos llega este cine, ¿no? Es que fíjense que con el cine mexicano pasa algo muy interesante. El cine mexicano ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Una de ellas, la del cine de oro, la época de oro del cine mexicano, que es esta época en donde había una necesidad de darle una identidad a la nación. O sea, veníamos de la revolución, estaba esta idea de un México moderno, de un México que tenía que hacerse notar en el mundo, y entonces había que crear identidad, y ahí quedó perfectamente esta idea del charro, del campo, de la canción. O sea, todas las películas del cine mexicano de la época de oro por lo menos debe de tener, no sé, como 5 canciones. ¿Por qué? Porque también había una necesidad de vender al artista, de vender al cantante, fuera Pedro Infante o Jorge Negrete o quien fuera. ¿Por qué? Porque estaba muy ligado a la radio, ¿no? Porque los personajes que salían en el cine mexicano de esa época pues tenían también una presencia radiofónica, eran cantantes, eran artistas de la voz. Luego pasa esa época dorada del cine mexicano, empieza a bajar y
Y hay una visión también del Estado de estatizar el cine con Echeverría, ¿no? Uh-huh. Y empiezan a arropar al cine desde el Estado, creando también, obras interesantes, pero también dejando fuera otras, ¿no? O sea, no por algo hay películas, por ejemplo, de cine documental como, todo lo que sucedió alrededor del 68, uh-huh, que quedó fuera y almacenado durante años y perdido, ¿no? O sea, todo lo que tuviera que ver con ir en contra del Estado estuvo ahí guardado, censurado. La de Rojo Amanecer, por ejemplo. Rojo Amanecer, que fue de los 90s, 80s, 90s, finales de los 80s creo, principios de los 90s, estuvo guardada por lo menos, no sé, 15 años. Por ajá, menos, sí. Hasta con Salinas es cuando se da a conocer, pero esa película estuvo ahí, ¿no? Guardadita. ¿Por qué? Porque hablaba de un tema que si bien había pasado décadas antes, pero todavía existían los testigos, los actores principales de ese hecho. Entonces, el cine ha estado ligado de manera muy directa con la política y con el poder. Claro. Entonces, recordemos que cuando llega con los 80s, con López Portillo, que decide darle precisamente el poder del cine si mal no recuerdo, a su hermana. Recuerden que se quema la Cineteca, un gran archivo fílmico muy importante para la nación. Y entonces es cuando entra este cine de ficheras. No por algo López Portillo se casó con Sacha Montenegro, ¿no? Sí, la verdad. Ha de haber dicho, aquí está la mata, ¿no? O sea, esto es lo que hay que promover, ¿no? Aquí es donde. Aquí es donde. Y él da una línea muy directa de lo que se tenía que hacer. No sé si él o su amante. Su hermana también. O su hermana, ¿no? Pero terrible esa etapa del cine nacional. Es una etapa terrible en cuanto a la calidad, al discurso, pero también muy importante porque precisamente ese hecho deja ver la visión del Estado, ¿no? Uh-huh. O sea, se empieza a hacer este cine de ficheras y precisamente son finales de los 70s y los 80s. Sí. O sea, hay un gran vacío del cine mexicano, o sea, todos los que querían hacer, Guillermo del Toro, todos ellos se hicieron en los 80s. ¿Qué estaban haciendo? O sea, la pregunta yo creo que tenemos que hacernos los creadores, realizadores dedicados o en la disciplina cinematográfica es, pues, ¿dónde se estaban generando, no? Y se estaban generando en las escuelas de cine, en la televisión, buscando cosas de manera alternativa, y por eso es que deciden irse del país, ¿no? Porque aquí no había un espacio ad hoc para que ellos se pudieran realizar, y son ellos precisamente, los que no pudieron hacerla en los 80s en este país, pero con toda la influencia de los 50, 60, 70, toda la influencia de Ripstein, de muchos, sí, claro, de la programación que hay ahí, que se van y que producen cosas, ¿no? O sea, con toda esta influencia mexicana de lo que no se pudo haber hecho aquí. Entonces, es muy importante, es muy interesante toda esta visión de lo que se está planteando en esta muestra, ¿no? Sí, porque el cine da cuenta de lo que está pasando en México en esos años, como dices, ¿no? Entonces, pues siempre el cine de alguna manera da cuenta de qué está sucediendo en las sociedades, ¿no? La película de mañana, porque hay una película mañana. Es la de Morir en el Golfo, ¿no? Morir en el Golfo. El tema, yo estaba viendo la sinopsis y es súper actual. Parece. Bueno, pues es muy actual. Parece de aquí, ¿no? Sí. Parece de ahorita, de estos tiempos. Sí. Pero son problemáticas que me imagino en ese tiempo, ¿no? Si estamos hablando de quién era presidente en estos años, ¿no? En los 80s estaba, López Portillo de la Madrid, ¿no? Que fue la época, pero con esa época de Morir en el Golfo, que es la época del sindicato de los petroleros, con la quina y con toda esta mafia del petróleo, pues o sea, cambiémosle de nombre, ¿no? Ahora pongámosle... Sí. No sé. Sí. Y la creación de todos estos tierras turísticas, ¿no? Que también podemos recordar cómo se creó Cancún, por ejemplo, todos estos destinos turísticos, Acapulco, Cancún, inclusive... Acapulco, ¿no? fue antes, pero Cancún sí se genera en esos tiempos. Sí. Yo todavía me acuerdo haber ido a Cancún
de campamento que no había Nada, o sea, de campamento fui a Cancún. De la nada. Sí, de la nada. Así como aquí Litibú, ¿no? Toda esta parte de acá, o sea, exactamente. Son esas prácticas que se siguen dando. Sí. Entonces, bueno, cuando tú los ves en una película como la que vamos a poder ver mañana. Es buenísima la película, entre otras cosas. Muy buena película. Sí, el cine al final del día, y a mí me gustaría hacer esa como anotación, que es, entendamos que los cines comerciales, inclusive en Hacienda, no están dados de alta como cines o como espacios de producción o de difusión cinematográfica. Están dados de alta como dulcerías, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, o sea... Bueno, es que es su negocio. Su vocación es vender dulces. Sí, no claro. No es y palomitas. Sí, no es programar películas. Su dinero que ganan es básicamente en la dulcería. Los dulces. Entonces, si lo vemos así, es ¿qué películas van a ser las que nos van a dar mayores ventas de dulces y toda la mercadotecnia que hay alrededor, ¿no? Pues bueno, si lo vemos así, no voy a programar lo que haga un joven tapatío, vallartense, de Ciudad de México, experimental o con un discurso. No, vamos a poner algo que haga que vendamos este vaso o esta, ¿sabes? Entonces, si lo entendemos así, entonces abrimos la puerta a que por esa razón es que el cine mexicano actual, con discurso, no está siendo exhibido, porque pues hay un discurso que no empata en esta concepto comercial totalmente, ¿no? Sí, en el marketing. Sí, o sea, el cine es un concepto comercial, no buscan arte, no buscan cultura. El cine en ese concepto, espacios, ¿no? En ese concepto, o sea, el cine comercial, las grandes cadenas comerciales de cine no buscan arte, no buscan más que comercio, vender. De repente les caerá por ahí algo el tour de cine francés, que por ahí les cae algo de repente que bueno, sí, o sea, por ejemplo, a estos pobres vamos a darles algo. Sí, es que por eso cuando Cuarón saca Roma y que decide sacarla en otras plataformas Netflix, y en espacios alternativos, cuando las cadenas se dan cuenta que estaba generando mucho, dicen, hey, espérate, o sea, ¿por qué no acá, no? ¿Por qué no lo pasas acá? Espérate. Pero a mí me parece muy inteligente esta planeación de Cuarón y su equipo, porque lo que están haciendo es darle vida a esos espacios alternativos que de otra manera estarían muertos. Exacto, ¿no? Claro. Nos tenemos que ir a corte y regresamos. Déjame cerrar la puerta. Sí, perdón. A Puerto Vallarta, la Cineteca Nacional, este proyecto. Va a ser un proyecto que va a continuar, o sea, ahorita tenemos esta serie de películas, o este ciclo de películas mexicanas. ¿Lo vamos a tener por largo tiempo o van a ser ciclos, se va a dejar de traer y luego viene algún otro ciclo? Pues, ¿cómo va a mira, gracias a la dirección, gracias a nuestra directora actual, la licenciada Marina de los Santos, a Sergio, un gran equipo que pues salió de aquí, ¿no? De la Universidad de Guadalajara. Se abocaron a hacer este vínculo importante con la Cineteca, para que en este momento pues la muestra 70-80 es lo que se está montando, ¿no? Se está programando, pero eso hace que el instituto o Puerto Vallarta esté dentro de la red, dentro de este circuito de exhibidoras vinculadas a la Cineteca, que no es un proceso fácil, pues, ¿no? O sea, no es así como que yo un día levante la mano y diga quiero poner películas. Qué padre, ¿no? Sí, o sea, hay como todo un proceso ahí burocrático, etcétera. Y bueno, el instituto ya es parte de, y eso significa que cuando la muestra tenga algo, nos hace partícipes, y entonces lo que la Cineteca monte, pues no lo puede compartir. Entonces seguramente veremos, ahorita 70s, 80s, seguramente veremos en algún momento, no sé, la muestra de cine mexicano contemporáneo o cine internacional o
O sea, vamos a tener accesos a sus archivos fílmicos. Y eso es muy importante. Porque la Cineteca saca cosas sensacionales. O sea, yo cuando vivía en Ciudad de México sí era aficionado, me quedaba bien lejos la Cineteca, pero sí me gustaba mucho ir a la Cineteca a ver lo que presentaban. Pues es que la Cineteca magnífico hace el equilibrio, ¿no? Sí. De esto de lo que hablábamos, del cine comercial, totalmente con esta visión, bueno, no sé si esté bien o mal decirlo, pero hollywoodense, ¿no? Uh-huh. De Estados Unidos, de una visión muy, muy cerrada de las cosas. O sea, no todo es eso. Hay cine ahorita, hace algunos años en investigaciones que realizaron los estudiosos, o sea, no es Hollywood, quedó ya atrás. Sí, no ya. es la industria. No, ya no. Es Nigeria, es la India, ¿no? Bollywood. Sí, sí. Y Hollywood está y ni en Estados Unidos, es Nuevo México, Albuquerque. Uh-huh. Dentro de Estados Unidos es el primer productor de películas y de series. ¿Por qué? Porque era tan caro hacer en Hollywood que se fueron allá al desierto, en donde podían otra vez montar estudios y todo. Entonces Hollywood quedó como en el cuarto lugar, fíjate, de la industria a nivel mundial de producción cinematográfica. Y eso es lo que nos llega a nosotros en México y nos tiene como pues secuestrados de alguna manera, que creemos que en México o en Latinoamérica no existe un discurso y una propuesta cinematográfica más, o sea, con la que nos podamos identificar, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me parece valioso, y la Cineteca en este caso y el instituto ahora relacionado con la Cineteca, pues es lo que pretende, es como levanta la mano y dice, oye, espera, aquí hay cosas también muy interesantes con las que tú te podrías identificar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando los jóvenes ven otro tipo de cine, Arturo? ¿Qué pasa cuando en lugar de ver solamente este cine de entretenimiento, digamos, ¿no? De balazos o de superhéroes, ve otro tipo de realidades reflejadas en la pantalla? ¿Qué es lo que apuesta ustedes? Nos platicabas un ratito. Sí, pues es que el cine es un reflejo de nuestra sociedad y es un reflejo de nuestra historia, ¿no? Refleja realmente lo que está sucediendo, es un reflejo social. Entonces el cine, no sé, me voy hasta los años en donde la revolución rusa triunfa y anda por todo el terreno de la Unión Soviética, ¿no? Uh-huh. Y estos rusos iban en trenes y se bajaban en las comunidades, todos le llamaban un proyecto del tren cinematográfico. Se bajaban en ese tren y filmaban las problemáticas de esa comunidad a la que llegaban. O sea, el campesino que no tenía para sembrar, etcétera, bla, bla, bla. Filmaban y proyectaban al día siguiente, revelaban todo lo que se necesitaba técnicamente y proyectaban en el kiosco, en la plaza del pueblo. Entonces la gente veía al señor campesino que ellos conocían, al de la tienda, al obrero, al artesano, se reían, se identificaban, ¿no? Entonces el tren se volvió a subir, toda la gente del cine, llegaban a otro pueblo, enseñaban eso que habían filmado y la gente de ese otro pueblo de repente decía, mira, el problema de ellos es como el de nosotros, fíjate, y cómo lo resolvieron, órale, el tema del agua, de esto, del otro. Entonces había no nada más era una identidad, había una problemática puesta comunitaria. Una problemática común. Común, exacto. Entendamos, pues, el cine ruso comunista. Claro, ¿no? Sí. Desde el mejor de las perspectivas vistas. Entonces, si lo vemos desde ahí, el cine, para un joven vallartense, tener estas referencias que son más situadas en su contexto histórico de país y de sociedad, pues tendría mucha relevancia porque es precisamente eso lo que estamos viviendo. Claro. O esa historia o esos antecedentes que tendríamos que conocer para poder resolver nuestros problemas actuales. Entonces ahí es donde el instituto pone un manotazo en la mesa y dice, oye, hay que formar públicos, eso es muy importante, pero también hay que formar creadores, ¿no? Por eso es que se hace la convocatoria hace algunas semanas para ir a conocer con los creadores locales la obra de Guillermo del Toro, ¿no? Y que es muy importante que más allá de la experiencia de ir y estar en Guadalajara y visitar la expo, es una experiencia formativa, ¿no? Entonces estos chicos que fueron allá
regresan con una visión muy diferente de las cosas, sobre cómo a Guillermo del Toro lo influenció su contexto más cercano, ¿no? O sea, hasta cómo una experiencia personal lo influyó para poder crear una historia. Sumado a esto, una programación de películas que es una selección importante, curada, bien pensada, ¿no? O sea, hace para nosotros que el joven, el creador, el futuro cineasta local pueda ir tejiendo discursos y articulando también una forma de ver las cosas, pero desde lo local, no nada más desde, o sea, ¿por qué sería importante irnos a Hollywood o a Ciudad de México o a Guadalajara a como hablar de qué, ¿no? Cuando lo que tenemos que hablar está aquí, ¿no? Claro. Son las historias propias del lugar. Claro. Y esas historias que muchas veces se denigran, ¿no? O no se les da el valor que realmente tienen, porque estamos queriendo vivir en un lugar que se parezca a Los Ángeles, o que se parezca a San Diego, o que se parezca a cualquier lado del mundo, porque uno entra a ciertos lugares turísticos de aquí, a ciertos hoteles, y han perdido totalmente la identidad. Podrías estar en cualquier parte del mundo. ¿Y eso es lo que quieres hacer? No, pues lo que quieres hacer es contar las historias, las tuyas, las de tu barrio, las de tu estela. Las que nos dejen algo, ¿no? Pero las otras no nos dejan nada. Corte y regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo. Estamos de regreso. Bueno, se pone interesantísimo lo que platicamos cuando no deberíamos ir a corte porque es buenísimo lo que platicamos en el corte. A ver, hay que retomar. ¿En qué estábamos? Hablábamos de la necesidad de hablar de las historias locales. ¿no? Y tú decías que el cine documental es un arma muy buena para hablar de estas historias. El cine documental hoy por hoy en México, el género documental es lo que está dando las historias, ¿no? Mencionaba yo que la ficción, de alguna manera, pues videocine, es quien más invierte en esta producción, ¿sabes? El hijo de Alasraq y todas estas personas que han estado metidos en la industria de la publicidad, de las telenovelas, de la mercadotecnia. Pero el cine, o sea, hoy por hoy en México se está generando, o las historias más actuales o contemporáneas o que le dan una identidad o un momento histórico, se están dando en el cine documental, porque es ahí donde se están tocando los temas importantes para el país, como mencionábamos, ¿no? O sea, los feminicidios, los niños del ABC, la guerra contra el narco, la segregación indígena, la migración, la trata de personas, todo eso. O sea, ¿dónde están esas películas en la ficción, no? O sea, no hay. No hay. No hay, todo es una parodia, todo es una comedia romántica, melosa, todo es mala. Yo creo que ahorita el cine ficción en México sí está bastante, salvo muy honrosas excepciones, porque sí las hay, pero en términos generales está terrible. Está dejando mucho que desear. Sí. ¿Por qué? Porque los mismos que antes producían las telenovelas, o sea, los hijos de esos mismos son los que están produciendo en la mayoría de los casos el cine de ficción. O sea, no les interesa, ven el cine como eso, como una venta de dulces, como una venta de palomitas. Exacto, eso es bien interesante, ese concepto es bien interesante para entender qué está sucediendo en el cine. Sí. A mí me parece muy importante porque pues yo también soy profesor, ¿no? Y tengo alumnos que tienen estos sueños, o sea, yo mismo tengo los objetivos de producir, de hacer cine, pero a mis alumnos yo les digo, chicos, si quieren estar ahí en ese cine comercial que todos vemos, súper bonito, así en el programa, pues entonces tienen que pensar en otro tipo de historias, ¿no? Pero si realmente quieren hablar de las historias que son importantes para este momento histórico, ahí no van a poder entrar, por lo menos en este momento no, porque ahí les interesa otra cosa. Pero hay caminos, o sea, están las muestras especializadas de cine documental, están las plataformas también virtuales, o sea, lo que han abierto las plataformas es muchísimo. Es muchísimo, o sea, yo ya no pienso en estar en ese gran cine, ¿no? Comercial. Yo ya pienso en cómo entrar
a las plataformas. Virtuales. ¿Por qué? Porque y ya piensas en otros formatos, ya piensas en y la series, serie, es la que te iba a decir, la serie está desplazando de alguna manera al cine. Definitivamente, o sea, la serie ya está como por el tiempo son, no sé, a veces 40 minutos, 50 minutos, con una estructura que te deja picado para poder ver la otra, pensada en temporadas. Entonces el guionista ya tiene que pensar no solamente en contar algo intenso en 90 minutos, ¿no? O 120. Tienes que pensar en cómo enganchar a tu público en una temporada de 12 capítulos, y eso hace que desarrolles mejor tus personajes. Los actores también se sienten más cómodos porque tienen más posibilidad de desarrollar sus propias ideas, de profundizar. O sea, hay una dinámica mucho más interesante y sobre todo que tienes más libertad de acción porque pues estás en una plataforma, te da esa libertad de contar lo que tú quieras y seguramente en el mundo va a haber público, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, en todo el mundo no puede ser que no, si haces las cosas bien y de calidad y bien argumentadas, seguramente vas a tener público. O sea, no necesitas al cine o a esta idea del sistema del cine comercial, de ficción, al cual conocemos, ¿no? O sea, yo creo que ahí ya tenemos que romper, y bueno, si los estudiantes de artes de aquí del CUC nos están escuchando y de otras universidades de comunicación, o sea, deberían también de pensar que el camino quizás va hacia otro lado, ¿no? O sea, no... Digo, bueno, o si quieres irte al otro lado está muy bien también. Está muy bien también. Pero pensar... Pero que hay otras alternativas, que no todo es eso, que no nada más hay que pensar eso como la única alternativa, que era lo que antes sucedía, ¿no? No era la alternativa única, ¿no? Sí, o sea, todos querían ser o queríamos ser cineastas para poder pasar por la alfombra roja y, ¿no? Y ya sabes, el Oscar y una serie de cosas que van... El glamour y todo lo que conlleva el cine. O sea, el cine es glamour, es mucha cosa ahí, como que habemos algunos que eso, pues no, o sea, creemos que hay otras cosas más importantes, como el discurso, como proponer, como romper, como intimidar, como, ¿sabes? O sea, es como otra cosa. Pero la parte difícil son los apoyos, ¿no? Uy, sí, no, los apoyos en este país pues son muy raquíticos, son restringidos, como muchas otras cosas. O sea, yo creo que llegan a estos apoyos del Fidecine y apoyos importantes quienes ya conocen el camino, ¿no? Y quienes conocen el camino, pues generalmente van a ser los que tienen más callo y más... O quienes tienen un padrino. Sí, que ya saben por dónde es, ¿no? Sí. Entonces, todos estos jóvenes, o a veces no jóvenes, o sea, como creadores emergentes, cineastas emergentes, que no conocen el camino, pues yo creo que eso no es importante. Yo creo que hay, en estas nuevas plataformas, hay cientos de posibilidades. Podemos fondear, podemos apoyar. O sea, yo me imagino un documental o una película que hable sobre los temas de esta ciudad, como puede ser el desplazamiento de la población hacia las zonas marginales, porque todo se está pensando solamente dentro de la franja turística para quienes tienen o para la industria turística. El impacto ambiental, los cocodrilos huyendo de sus espacios, ¿no? Buscando, la trata de mujeres. La desaparición. O sea, yo creo que hay un montón de temas que en el momento que alguien diga, yo soy realizador, que empieces a fondear, tal vez a nivel comunitario, ¿no? ¿Qué onda? Población de Puerto Vallarta, ¿quién me ayuda a fondear un documental que trate eso? Y ahora las redes sociales ayudan muchísimo. Pero lo que pasa es que eso de alguna manera se contrapone con este premio que acabamos de ganar en Google o en Apple, ¿en qué? Sí, vamos. Somos el mejor destino, ¿no? Entonces, si tú eres el destino paradisiaco de nuestra muerte, amén, ¿cómo vas a hacer un documental donde digas que no somos eso? Que hay otras historias y que hay otra cosa que se oculta y no se ve, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace cortocircuito en la mente de muchos de los que vivimos aquí. Y que se bloquea además. Como si tuvieras que estar casado con una de las dos
realidades, ¿no? No entendemos que vivimos existen. en esa dualidad. Exactamente. Porque bueno, Puerto Vallarta tiene la parte turística, pero también tiene la de una población normal que aquí vivimos y que tiene las carencias y la problemática de cualquier ciudad que va creciendo, ¿no? Sí, no, ese cortocircuito que dice Rebeca es muy común en la comunidad creadora, en la comunidad cultural. Estoy hablando como creador. Sí, o sea, siempre es como, híjole, ¿hablamos de esto o no lo hablamos? Sí. Porque si hablamos... Porque me lo van a bloquear, porque me van a... Sí, o sabemos que por lo menos los que tienen lana, que son generalmente los que viven de esta industria turística, pues si hablamos de esto no nos van a apoyar. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, yo creo que debemos de vencer ese obstáculo y ser más inteligentes todos, ¿no? O sea, la industria turística, los creadores, o sea, yo creo que todos podemos coexistir y convivir, porque a todos nos beneficia. O sea, una cosa no tapa la otra, ¿no? O sea, los problemas existen porque son problemas propios de una ciudad que está creciendo, ¿no? Llena de problemáticas y de errores y de fallas sociales. Y propias de los lugares turísticos también. Digo, voy a decir una estupidez, pero por ejemplo, te imaginas hace 1000 años que había CSI Miami, ¿no? Imagínate un CSI Vallarta, pues jamás lo haríamos. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo vamos a decir que desapareció fulana o que a Perengana, nuestra amiga, la golpearon en el río Pitillal? No, por eso no decirlo. Pero, sin embargo, hay series que sí abordan con interés y a veces pues de una manera muy realista este tipo de problemáticas, y tú las ves y no estás pensando, yo nunca voy a ir a San Francisco, o yo nunca voy a ir a París, o nunca voy a ir a Londres, jamás, porque hay este tipo de problemáticas. Pero eso sucede en la mente de los creadores, no tanto del público. No, pero yo creo que es de los creadores y de ciertos sectores económicos que no quieren que eso aparezca, y entonces ponen el dedo, señalan a quienes tratan de hacer eso. Exacto, y por esa razón es que el cine, como otras artes, es tan importante, ¿no? Porque el cine tiene un compromiso social, claro, muy importante, ¿no? Y de responsabilidad de mantener o de registrar esta historia y de estas problemáticas y de estas situaciones, porque es así como nosotros sabemos si no hemos ido a Miami, pues medio conocemos Miami por esta serie, ¿no? Si no hemos ido a Nueva York, pues por la otra serie. Y si nunca vivimos la Segunda Guerra Mundial, pues también ahí está el cine que nos puede hablar un poco. Entonces, ¿cómo podemos dejar esta memoria? Hay una memoria histórica que deja el cine, ¿no? Y que cuando no hay cine, o sea, el cine es memoria. Así es. Y, o sea, y nuestra memoria no puede solamente ser La Noche de la Iguana. Ay, no, por favor. ¿Cómo se llama esta película del bochito que andaba aquí en Vallarta? Herbie, ¿no? Cupido motorizado. No puede ser Cupido motorizado, nuestra memoria histórica. No, por Dios, La Noche de la Iguana ya no. Tenemos que superar esas. Entonces, si el cine no ayuda un poco a mantener esa memoria de que hubo un momento en la ciudad en que los cocodrilos se tuvieron que ir de sus espacios porque estaban invadidos por el desarrollo y bla, bla, bla. Entonces nadie se va a acordar de eso y nadie va a pensar que alguna vez en la vida hubo cocodrilos en Puerto Vallarta. ¿De veras? Sí. Creo que ya nos vamos a decir. Arturo, 1000 gracias por haber venido hoy el día al programa, a pesar de este diluvio que cayó. Muchas gracias a Carlos allá en los controles. Carlos, bienvenido también. Gracias. Y le esperamos pues la próxima semana. Sí, por acá. Y vaya mañana a ver. Todos los miércoles, bueno, a las 7. A las 7 de la tarde noche en el auditorio del Centro Cultural Cuale del Instituto Vallartense de Cultura. A las 7 la programación de los 70-80 de cine mexicano de la Cineteca. Entrada libre, va a haber palomitas a 20 pesos. Con agua de Jamaica y café para el público. Pues mañana nos vemos. Mañana Morir en el Golfo. Morir en el Golfo. Gracias y hasta la próxima semana. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y 83 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.